Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablando con Venus, las cápsulas informativas que estoy haciendo desde hace algún tiempo para compartir con ustedes anécdotas de cuando escribí mi libro, eh, información, tips que entiendo ustedes deben saber sobre el tema de la psicopatía, de lo cual se basa mi libro Venus, la mujer que volvió a amar. Bueno, esta semana vengo con un tema que quizá no sea fácil de digerir para muchos, pero como quiera es súper importante hablar de ello. Eh, los psicópatas, desde niños, dan señales de que son psicópatas. Y esto es algo que a muchos padres les cuesta entender y es comprensible, porque a ningún padre le gusta que le digan tu hijo es un psicópata, tu hija es una psicópata. A ningún padre le hace gracia y le caerá bien que le digan que su hijo pues nació así. Y como he explicado en otras oportunidades, los psicópatas desafortunadamente no tienen arreglo, se van a morir psicópatas, no hay medicina hasta ahora, no hay terapia, no hay nada que se pueda aplicar para ellos. Y no soy madre, pero tiene que ser sumamente desagradable que te digan eso. Cuando un niño es psicópata, cuando una persona nace psicópata, se dan muchas muestras a lo largo del camino que quizá los padres no toman muy en serio y cuando ya lo toman en serio es demasiado tarde. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza los niños psicópatas es maltrato animal. Es una de las cosas, y me cuesta mucho porque es un tema con el cual estoy bastante sensibilizada. Eh, hace poco vi un niño que estrelló contra el suelo un gato, el gato de la casa, y entonces la mamá en castigo le rompe la consola de videojuegos. La mamá no está dimensionando la desgracia que tiene entre sus manos, que es un niño psicópata. Los niños dan síntomas desde muy pequeños de lo que van a hacer, sean psicópatas o no. Pero en el caso de la psicopatía, el tema de la crueldad, el tema del maltrato a los animales, es, yo diría que la piedra angular que va a dar pistas de lo que en la edad adulta ese niño va a hacer. Empiezan por cosas pequeñas. Y quiero advertir a cualquier persona que me esté viendo en este momento. Cuando hablo de maltrato animal, no hablo precisamente de arrancarle las patas a una cucaracha. Estoy hablando de cosas grandes, de cosas importantes. De hecho, hoy por hoy hay adultos que mantienen esa práctica. Es parte de sus actividades. Para ellos eso es normal, eso es como, no sé, hacer la limpieza del hogar o, no sé, limpiar el automóvil de la casa. Para ellos eso es absolutamente normal. Hay foros donde personas maltratan animales y estoy usando un término técnico para no entrar en detalles porque me resulta muy desagradable y además que creo todos nos estamos entendiendo. Y en estos foros, pues, bueno, ese es el material que se distribuye, eso forma parte de lo que uno puede conseguir en el dark web. Entre muchas otras cosas que creo que no hace falta dar más detalles. Eh, la crueldad con la que los niños psicópatas se manejan es bien distinta, sumamente sutil al principio, pero hace falta de un padre que quizás sea poco observador o que no necesariamente esté prestando atención de que algo está pasando para que lo dejen a rienda suelta a hacer lo que quiera. Estos niños suelen ser crueles con sus familiares, suelen ser bastante groseros, suelen ejercer actividades como estas y eventualmente a lo largo de su vida van dando muchos más síntomas de qué es lo que van a hacer. Todos los psicópatas nacen como psicópatas. Aunque gente que no conoce el tema dice que los psicópatas se forman, no, esos son los sociópatas. Esa es la diferencia y lo he tratado de explicar cada vez que tengo oportunidad porque suele haber confusión. Psicópata es el que nace como tal y sociópata es el que se forma como tal. Son dos cosas muy distintas. Está, por ejemplo, el caso de Alice Wuornos.
Alice Wuornos es una asesina serial. Ella nace normal, lamentablemente, bueno, fue abusada por su abuelo, fue abandonada, ejerció la prostitución desde los 11 años, me parece, una vida sumamente turbia. Y ella se fue formando como psicópata. Entonces ella es sociópata. No es lo mismo que, por ejemplo, el caso de un Ted Bundy, que aunque tuvo una infancia un poquito complicada, no se compara jamás con la vida de Alice Wuornos. Hay otros casos que en este momento se me escapan los nombres que se puede hacer la diferencia. Pero como quiera, son personas que hacen daño, son personas que no tienen reparación como seres humanos. Y lamentablemente, por cruel que suene, tenemos que cuidarnos de ellas. Yo entiendo, insisto, y lo estoy haciendo con la mayor empatía y respeto del mundo, yo entiendo que para un padre no debe ser nada agradable que le digan, mira, es que tu hijo es un psicópata, o mira, tu hija es una psicópata. Sin embargo, como padre, creo que es bien importante el ejercicio de honestidad y entender de que, bueno, el ser padre es una lotería. Puedes tener un hijo enfermo, puedes tener un hijo sano, puedes tener un hijo que hace historia en el mundo, descubriendo algo de orden científico. No está comprada, digamos, la suerte con el tema de los hijos. Eh, una de las cosas que se ve muy común, y lo encontré en los dos casos que me tocaron a mí a nivel personal, es complicidad de los padres con las fechorías que hacían los hijos. Algo muy interesante que se da con el tema de la psicopatía es que hay padres o madres psicópatas que tienen hijos y por no ser capaces de darle una crianza normal, porque los psicópatas no sienten, no conocen lo que es el amor, no conocen ningún tipo de sentimiento, pues obviamente no se pueden comportar normal. Y terminan criando a sus hijos a imagen y semejanza de esa estructura que ellos tienen en su cabeza. Y terminan criando neopsicópatas o psicópatas nuevos, que eso es un tema del que podemos hablar en otra oportunidad. Como decía, yo comprendo perfectamente que para un padre no debe ser agradable que le digan, que le den la noticia, ¿no? Pero creo que es bien importante porque esto es un problema de salud social, que como padres hagan un ejercicio de honestidad y en cuanto sus hijos empiecen a dar problemas, sean los primeros que digan, aquí está mi hijo, yo lo entrego, no me voy a hacer cargo de esto. En el caso, por ejemplo, de mi segundo psicópata, una de las cosas que yo me entero mucho después es que él estaba involucrado en varios delitos y gracias a la capacidad económica de sus padres, lo habían sacado de la cárcel y habían buscado las formas, ¿no?, de burlar el sistema y para que él estuviera libre. Nada peor para un psicópata que un padre alcahuete. En el caso de hijos psicópatas, es extremadamente importante que los padres no sean los primeros alcahuetes de lo que pasa con sus hijos. Así como hay padres que son sumamente honestos y a pesar del dolor, pues dicen, aquí está mi hijo o aquí está mi hija, yo aquí ya no me hago responsable, hasta aquí llego yo, porque es hasta donde humanamente puedo llegar, y entreguen a sus hijos a las autoridades. Hay padres que son cómplices y quieren disfrazar la protección paternal o maternal con alcahuetería. Hay un caso que llegó inclusive a Netflix, Jeffrey Dahmer, un asesino serial homosexual, se comía a sus víctimas, todas sus víctimas eran hombres y preferiblemente hombres de color, hombres afroamericanos, hombres negros, como usted le provoca llamarlos. Y tuvo una historia muy turbia, su papá se encargaba de hacer todo el procedimiento médico para preservar los cadáveres, ese era el negocio familiar, su mamá lo abandona, una cosa bien particular. Su padre es quien se hace cargo de él y a lo largo de la vida él dio todas las pistas para que él supiera de que algo había extraño con su hijo. Él no lo cuenta, a pesar de que él escribe un libro
a pesar de que él fue bastante colaborador, si se quiere, con los medios de comunicación, cuando trataron de acercársele y decir, mire, y preguntarle cómo es su hijo, qué pasó con su hijo. Pero en el caso de él, yo veo mucha alcahuetería. Inclusive, para quienes conocemos del lenguaje no verbal y todo esto, en la última entrevista que da Jeffrey Dahmer a la prensa, se puede ver un padre que mira con compasión a su hijo. Él no separa el padre de la persona. Y estoy segura que si él hubiera podido, él eh, hubiera evitado el que su hijo hubiera llegado a la cárcel y eventualmente la pena de muerte, que fue lo que fue como terminó. Y fue muy irónico porque él no llega a cumplir su término, él no llega a lo que es la pena de muerte en sí, porque uno de sus compañeros le quita la vida dándole un golpe mortal y bueno, ahí terminó. Pero su padre tuvo un papel fundamental en que él llegara hasta la edad adulta y él hiciera y diera todas las señas normales que hace un psicópata, eh, y que nadie se diera cuenta. De alguna manera siempre buscaba que las situaciones se adaptaran a él, que la familia lo comprendiera, darle nuevas oportunidades. Y como padres, todos estamos claros que sabemos cuando algo está pasando con nuestros hijos. Yo no soy madre, pero soy tía, soy madrina, y el instinto materno lo tengo como quiera, ¿no? Uno sabe cuando algo está pasando a nivel cognitivo, cuando algo está pasando a nivel emocional, cuando algo está pasando a nivel espiritual. Esas son cosas que uno lee. Y más como adulto, porque uno ya tiene experiencias, ¿no? Que de alguna forma le han curado a uno la visión de la vida. Entonces, eh, insisto, con todo el respeto y la compasión del mundo, entiendo lo difícil que tiene que ser para un padre una situación así, pero es bien importante que cuando vean cosas como estas, entiendan de que tienen un problema que tienen que resolver antes de que se convierta en una tragedia para la comunidad, para el país, para el mundo. Por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, él no hay una cifra exacta, verificada, concreta, de personas que él haya matado y se come después, porque él fue asesino serial y caníbal. Ahí estuvo mezcladas las dos cosas. Lo que hace más turbio todavía es su caso. Eh, es difícil, es complejo, pero si ese papá hubiera sido responsable desde el principio, quizá esas personas que él le quitó la vida estuvieran vivas o hubieran contado otra historia. Su hijo necesitaba ser apartado de la sociedad y lamentablemente, pues gracias a su papá, eso no fue una posibilidad. Y puedo decir con absoluta responsabilidad que en un gran por ciento de los casos donde han estado psicópatas integrados, los padres han jugado un factor fundamental para que ellos hayan hecho sus fechorías, hayan llegado a la edad adulta sin ningún castigo, sin ninguna repercusión. Lo cual nos indica que aquí hay un problema serio de información, pero también de honestidad. Muy complejo, y desde el respeto, como siempre, comparto esta información porque creo que es importantísima. En México, hace algunos días, como comenté la semana pasada, hubo un caso de unas niñas de 12 a 13 años que llamaron a la que ellas le llamaban amiguita, la amarraron en una silla, la reventaron a golpes y después la quemaron en la silla. Esas niñas son psicópatas, esos no son comportamientos normales de niños. Y en líneas generales también creo firmemente, y lo voy a decir ahora como abogado, pues tiene que haber un cambio en el sistema judicial, en el sistema legal, y definitivamente reconocer que esto es un problema que pues no se está tomando en cuenta y es un asunto muy serio del cual pareciera que nadie quiere hablar. Pero bueno, para eso estamos aquí. Gracias a todos por haberme acompañado. Ya saben que si desean comprar el libro pueden encontrarlo en Amazon bajo el nombre Venus, la mujer que volvió a amar. De cualquier forma, está en la caja de información del video, bien sea en YouTube, en Rumble, aquí en Facebook o en Instagram. Lo pueden encontrar allí para que, bueno, lean y a través de mi libro, pues entiendan
todo lo que se pasa lamentablemente y cómo pueden lograr evitar esa situación. Yo, lejos de querer contar mi vida, como digo en el prólogo, lo que estoy es haciendo una explicación muy cercana de lo que se vive, de cuáles son sus intenciones, sus formas, de cómo atacan para evitar que usted caiga en lo mismo que caí yo. Y lo estoy contando porque Dios siempre me protegió y de alguna forma me cuidó porque era para que yo no estuviera aquí. Gracias a todos por haberme acompañado una semana más. Espero vernos la semana que viene con mucho más información de la que comparto a través de estas pequeñas cápsulas. Hasta la próxima.